Hola, mi nombre es Olga Arroyave Rivera, soy docente del grado segundo en la institución educativa Presbítero Gerardo Montoya del municipio de Amalfi. Hola, soy Esteban Restrepo y soy profesor del grado sexto en el Colegio La Salle Bello. Hola, mi nombre es Diana Ruiz, soy docente de postprimaria en la institución educativa Pueblo Nuevo, sede Mercedes Escobar Canvas del municipio de Amalfi. Abordamos el artículo Humanismo, Empatía y Amorosidad en Paulo Freire por Lourdes López Pérez de la Universidad La Salle de México. El texto parte de una idea potente: la deshumanización es consecuencia directa de la opresión estructural, es decir, cuando una persona es oprimida se le niega la posibilidad de pensarse, transformarse y vivir con dignidad. Esto también se refleja en una educación fría y técnica que trata a los estudiantes como objetos, no como sujetos. Frente a eso, Freire propone una educación afectiva, dialógica y comprometida. Para Freire, el amor, la empatía y el diálogo no son accesorios, son herramientas políticas para la liberación. Freire postula que no hay yo sin tú. La identidad humana es necesariamente relacional. Esto implica que la deshumanización ocurre cuando se rompe esa relación, cuando el otro es negado, silenciado o reducido. Y propone como respuesta una pedagogía humanizante que reconoce al otro, construye comunidad y transforma la realidad desde una ética del amor y la justicia. Educar es entonces un acto ético y humano, es resistir, amar y transformar juntos. Considero fundamental la propuesta de Freire porque coloca al ser humano en el centro del proceso educativo, en un mundo donde muchas veces prima la lógica de la eficiencia, la competencia y la despersonalización. Rescatar la empatía, el amor y el diálogo como ejes pedagógicos es enormemente transformador. Me parece poderosa la reivindicación del amor como fuerza activa y política, porque a menudo se asocia el amor con algo blando o poco serio, pero Freire lo recupera como motor de cambio. Amar al otro implica reconocerlo, cuidarlo y luchar por condiciones de vida más dignas. Otro de los artículos que abordan el problema de la deshumanización es Entre dialéctica de la ilustración, de Max Horkheimer y Theodor Adorno, y Teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, El lenguaje como protagonista, por Teodelina Inés Zuviría. En este, Horkheimer y Adorno nos advierten que la razón moderna, en lugar de liberar, ha terminado por oprimir. Lo que empezó como un proyecto emancipador que fue la ilustración, se transformó en una racionalidad instrumental, es decir, una razón que solo sirve para alcanzar fines técnicos y prácticos. Y el problema es que todo se vuelve medio para un fin, o incluso las personas. El ser humano ya no vale por sí mismo, sino por su utilidad, se cosifica, se convierte en un objeto y eso es deshumanización. Esta lógica también afecta al lenguaje, ya no sirve para entendernos, sino para clasificar, nombrar, dominar. Nombrar se convierte en una forma de poseer y cuando el lenguaje se usa así, desaparece el diálogo genuino. Frente a este problema oscuro, Habermas propone una salida y es rescatar el potencial liberador del lenguaje a través de la racionalidad comunicativa. Para él, hablar no es solo informar, sino crear consensos, negociar significados y construir comunidad. Cuando dialogamos de manera honesta, nos reconocemos como iguales y ahí aparece una nueva forma de crítica, una que no se basa en el poder, sino en la fuerza del mejor argumento. Desde mi perspectiva, el análisis que hace Horkheimer y Adorno sobre la racionalidad instrumental es muy revelador. Vivimos en un mundo en el que casi todo se mide por su utilidad, su rendimiento o su productividad. Y eso ha hecho que muchas veces tratamos a las personas, incluso a nosotros mismos, como engranajes de un sistema. También el aporte de Habermas es clave en su idea de que el lenguaje no solo sirve para describir o dominar, sino también para construir realidades compartidas. Su propuesta de una racionalidad comunicativa devuelve la esperanza, creer que el diálogo genuino, el consenso y la argumentación pueden ser herramientas reales para transformarla. El texto Imposibilidad de sí, el capitalismo como forma de deshumanización, de Juana Servi, aborda la deshumanización desde varias perspectivas, mostrando cómo el totalitarismo, el capitalismo y las democracias modernas afectan la libertad y la humanidad. Primero, el totalitarismo busca eliminar la individualidad, haciendo el ser humano superfluo, incapaz de actuar o conectar con su esencia. En segundo lugar, el capitalismo deshumaniza al transformar las relaciones humanas en transacciones económicas, vaciándolas de autenticidad. Pensadores como Adorno y Foucault apuntan que incluso en democracias esta lógica impide una verdadera conexión entre personas. El texto también señala que tanto en regímenes totalitarios como en democracias
La desconexión humana reduce la capacidad de formar una conciencia política o una comunidad significativa. Finalmente, la deshumanización se agrava por la falta de trascendencia. La vida se reduce a la supervivencia, perdiendo cualquier vínculo con la historia o la solidaridad. Tanto el totalitarismo como el capitalismo transforman a los individuos en seres superficiales, desconectados de su humanidad y de su capacidad de actuar auténticamente. Considero que el texto ofrece una reflexión importante sobre cómo tanto el totalitarismo como el capitalismo contribuyen a la deshumanización del individuo al reducirlo a una entidad sin voluntad propia y al vaciar las relaciones humanas de su autenticidad. La idea de que la lógica capitalista transforma las interacciones en meras transformaciones económicas y el totalitarismo elimina la autonomía personal me parece especialmente preocupante, ya que refleja cómo las estructuras políticas y sociales modernas pueden despojar a las personas de su humanidad. Esta desconexión, tanto como con uno mismo como con los demás, limita nuestra capacidad de formar comunidades auténticas y nos aleja de una vida plena y trascendente. Hannah Arendt es una filósofa y teórica política nacida en Alemania. Migró a Francia y luego a Estados Unidos debido a su pensamiento crítico y disruptivo. Su trabajo es fundamental para entender el totalitarismo, la condición humana, el mal, la libertad y la política. Ella, en su obra Los orígenes del totalitarismo, realizada en 1951, analizó cómo surge el nazismo y el stalinismo en el siglo XX, donde menciona además que esto no solo fue una dictadura, sino que aniquila la condición humana, el individualismo, la espontaneidad y convierte a los seres humanos en masas manipulables. Además, nos habla de la banalidad del mal en su obra Eichmann en Jerusalén en 1963. Arendt además planteó que Eichmann no era un monstruo, sino que era un individuo influenciable por las estructuras de poder, perdiendo así su juicio moral y su pensamiento crítico. Relacionando las obras de Hannah Arendt con la deshumanización, ella nos menciona que los individuos pierden sus derechos y su dignidad a causa del sistema, despojándolos así de su humanidad. La deshumanización nace también del conformismo, de no pensar por uno mismo y de aceptar órdenes sin reflexión. Michel Foucault fue un psicólogo, sociólogo y filósofo francés conocido por sus estudios sobre la subjetividad, la locura, el saber y el poder. Estudió cómo las estructuras de poder categorizaban a los individuos como locos, enfermos o delincuentes. Él nos expone la relación entre poder y saber, donde el saber nunca es neutral, está relacionado con las estructuras de poder. Por ejemplo, los estudios científicos, los jurídicos, los médicos, son formas de control social. Michel Foucault, en su obra Vigilar y Castigar, introduce el término panóptico, el cual nos ayuda a identificar cómo el control social ya no era violento, sino psicológico, con el fin de crear individuos normales, útiles y obedientes. Este filósofo nos demuestra cómo la deshumanización no siempre se ve reflejada con actos violentos, sino con mecanismos de control sutiles. Asimismo, nos demuestra cómo las instituciones como las escuelas, las cárceles, los manicomios, los hospitales, etc., tratan de homogeneizarnos y así controlarnos, poniendo en riesgo nuestra subjetividad. Para finalizar, Foucault nos invita a desconfiar de las formas benevolentes de poder y cuestionar cómo se construyen las nociones de verdad y humanidad.